Pensemos por un momento en un inmenso salón de baile. Cientos de figuras giran bajo unas lámparas de araña enormes, con vestidos de seda vibrante, trajes impecables. Ujú. La música suena a todo volumen, las copas chocan, hay risas rebotando por las paredes. Y todo el mundo lleva máscaras, unas máscaras muy elaboradas. Es, digamos, la imagen misma de la vitalidad. Claro, el típico baile de máscaras victoriano, ¿no? Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasaría si de repente caen todas esas máscaras y se revela que debajo no hay rostros humanos? Que hay calaveras. Uf, menuda imagen. Sí, que nadie en esa sala está realmente vivo celebrando antes de la muerte. O sea, que es la muerte misma la que se ha puesto un disfraz para pasar el rato. Madre mía. A menudo consideramos la poesía como un arte para capturar la belleza, para enmarcar un atardecer o destilar un sentimiento romántico, pero a veces emerge un texto que opera más bien como un martillo golpeando un espejo. Totalmente. Y esa imagen del baile captura perfectamente el tono de lo que vamos a analizar hoy, para quienes nos escuchan. Eso es, la pregunta central de hoy es cómo pueden unas pocas líneas alterar por completo la percepción de la realidad y convertir la existencia entera en una simple ilusión. Y en esta inmersión literaria, el objetivo no es desde luego buscar el consuelo estético. Nos vamos a adentrar en un poema excepcionalmente denso, muy oscuro. Titulado Enmascarada. Eso es, extraído de una obra a la que se hace referencia simplemente como texto. Y bueno, es fundamental establecer desde el principio que la visión que el autor plasma aquí pertenece a una corriente de pesimismo cósmico muy extrema. Muy extrema, sí. No estamos asumiendo esta obra como una verdad absoluta sobre la condición humana. Que quede claro. Claro, no vamos a deprimir a nadie gratis. Exacto. Solo estamos diseccionando cómo el autor construye esta maquinaria filosófica para, básicamente, despojarnos de nuestras defensas psicológicas. Vale, vamos a desgranar esto, porque fíjate que el texto no da tregua desde la primera línea. Ninguna tregua. Arranca estableciendo un conflicto brutal sobre la pureza. Los primeros versos dicen: digerir la inocencia es la esencia de un mundo culpable, cobardes de un mundo de papel, anhelos de sangre y ceniza. Ahí es nada. Lo primero que llama la atención es el verbo. Normalmente en la literatura se habla de que la inocencia se pierde, ¿verdad? Sí, como si fuera un par de llaves que te dejas en el sofá. Exacto. O que se desvanece con el tiempo. Pero aquí no hay un accidente. El autor afirma que la inocencia se digiere. Y lo fascinante aquí es precisamente esa elección léxica, porque cambia toda la premisa. La digestión no es un accidente pasivo. No, para nada. Es un proceso biológico, activo. Y ojo, destructivo. Implica descomponer algo puro para extraer su energía y luego desechar los restos. O sea, que el poema sugiere que este mundo culpable no lamenta haber perdido la inocencia. Al contrario, la necesita desesperadamente como combustible. La culpa del mundo radica justo en esa depredación sistemática para mantener en marcha sus propios engranajes. Entiendo el punto. Pero me surge una duda aquí. Dime. Si el mundo necesita consumir esa inocencia de una forma tan agresiva para funcionar, ¿por qué luego llama a los habitantes cobardes de un mundo de papel? Buena pregunta. Quiero decir, un mundo que devora activamente la pureza suena a un mundo feroz, depredador. No suena a un mundo de papel. A simple vista parece una contradicción, ¿no? Claro. El papel remite a algo prefabricado, como el decorado endeble de una obra de teatro del colegio. Es una aparente contradicción, sí. Pero ahí reside la trampa psicológica que el autor está intentando desvelar. A ver. El acto de consumir la inocencia es feroz, sin duda, pero la estructura que se construye con esa energía es increíblemente frágil. O sea, el mundo de papel. Eso es. Ese mundo de papel representa todas las ficciones sociales, las normas, las jerarquías morales. Es papel porque es una fachada. Ya veo por dónde vas. Y el poema llama cobardes a quienes habitan ahí porque utilizan ese papel para esconderse de la siguiente línea, los anhelos de sangre y ceniza. O sea que el papel no es frágil por error, es un escudo deliberado. Exactamente. Construimos decorados de papel para no tener que mirar la sangre y la ceniza. Y la sangre y la ceniza, imagino, representan nuestros impulsos más viscerales. Sí, la pasión, la destrucción, nuestra propia mortalidad innegable. El autor plantea que la civilización es un intento desesperado de negar la biología y la entropía.
Claro, es mucho más fácil vivir en un mundo de contratos y cortesía, el papel. Mucho más fácil que aceptar que la naturaleza subyacente de la existencia es caótica y finita, que sería la ceniza. Pero claro, la cobardía tiene un precio. ¿Cuál? Pues que cuando el papel entra en contacto con la ceniza caliente o con la sangre, ¿qué pasa? Que se desintegra, se quema. Eso es, la estructura entera es insostenible. Uf, esa fragilidad nos lleva a un giro radical en el texto. Porque hasta ahora, oye, podríamos pensar que estamos ante una simple crítica a la hipocresía de la sociedad. Un drama psicológico interno, sí. Exacto. Pero el poema no se detiene en la tierra. El autor rompe el decorado de papel y nos lanza directamente al espacio exterior. Literalmente. Los versos continúan, tiñen la tarde a su manera, única e irrepetible. Última, el sol sangrante le aúlla al universo. No hay más que un fatigado eco bailando con las elipses del olvido. Es brutal. Pasamos de lo micro a lo macro, en cuestión de sílabas. Un sol que sangra y grita. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos que el texto abraza plenamente el nihilismo existencial. El atardecer deja de ser un fenómeno astronómico neutral o bonito. Sí, o la típica estampa romántica. Nada de eso. El centro de nuestro sistema solar, la fuente de la vida empírica, está personificado en un estado de agonía absoluta. Aúlla. Ya. Pero lo crucial aquí no es el grito del sol, ojo. ¿Qué? Pues porque si visualizamos a alguien gritando con todas sus fuerzas en el fondo de un cañón inmenso, el grito rebota. Pero el espacio es un vacío absoluto. El sonido no viaja. Claro, físicamente es imposible. Entonces, ¿implica esto que el universo es activamente cruel al devolver un eco fatigado, como si se estuviera burlando del sol? Bueno, es tentador atribuirle crueldad al universo para sentir que al menos hay alguien o algo al otro lado prestando atención. Aunque sea de forma sádica. Exacto. Pero el autor es mucho más implacable. El fatigado eco no representa burla, representa una apatía insondable. Y fíjate, la apatía es filosóficamente mucho más aterradora que la crueldad. Totalmente de acuerdo. Una deidad cruel reconoce tu existencia para torturarte. Un universo apático ni siquiera registra que estás ardiendo. Te ignora por completo. Eso es. El eco está fatigado porque las distancias cósmicas, esas elipses del olvido, son tan inmensas que cualquier sufrimiento local pierde toda su energía antes de chocar con nada. Sin embargo, hay un contrapunto en la siguiente línea que me parece brillante. El texto dice que ese eco, sin fuerza, aún ensordece a cada estrella. Si físicamente un eco fatigado es inaudible, ¿cómo logra ensordecer a las estrellas? Da la sensación de que el autor juega con la idea de que la ausencia de respuesta es lo más ruidoso que existe. Es una paradoja maravillosa. Como pasa en esas cámaras anecoicas, estas habitaciones insonorizadas donde el silencio es tan extremo que la mente humana no puede soportarlo, y de repente el latido de tu propio corazón se vuelve un ruido enloquecedor. El mecanismo psicológico es exactamente ese. El autor cruza los conceptos a propósito. El silencio absoluto del universo no es pacífico. Es una fuerza aplastante. Te aplasta, claro. Ensordece porque subraya la absoluta insignificancia de la tragedia en la Tierra. Y las elipses del olvido hacen referencia a las órbitas planetarias. No hay una flecha del tiempo que apunte hacia el progreso. Solo bucles. Eso es. Bucles gravitacionales ciegos que repiten el ciclo del olvido una y otra vez. Una sinfonía que se cree maldita, así la describe el poema. Los seres humanos caminan creyendo que hay una narrativa, que si sufren es porque hay una maldición sobre ellos. Y claro, una maldición implica que algún dramaturgo cósmico escribió la obra. Asumimos que hay un público. Pero la realidad que pinta el texto es que el teatro está vacío. Y eso nos prepara para la deconstrucción más severa del poema. Ante un universo apático, la psique humana suele recurrir a la figura de un creador, un ser supremo que aporta orden. Alguien al volante, digamos. Sí, alguien que da sentido a la sinfonía. El autor introduce esta figura divina, pero lo hace dinamitando siglos de teología. Totalmente. Voy a leer cómo se presenta esta autoridad, porque tiene tela. Y aún así, roto y demacrado, partido por la espesura de la verdad, enferma cordura, nuestro Creador nos ofrece la eternidad como consuelo. Es durísimo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque es una de las imágenes divinas más lúgubres que yo he leído. No hay omnipotencia, no hay luz celestial. Tenemos a un Creador hecho pedazos. Literalmente destrozado por su propia obra. Hay que analizar la frase
partido por la espesura de la verdad. En las filosofías optimistas, la verdad te libera, te eleva. La verdad os hará libres y todo eso. Exacto. Pero aquí, la verdad tiene espesura. Tiene una densidad física que te aplasta. El creador, al tener conciencia absoluta y no poder refugiarse en ese mundo de papel, recibe el impacto total de ese universo apático. O sea que su omnisciencia es su perdición. Totalmente. Lo que nos lleva al concepto de la enferma cordura. Esta asociación de palabras es fascinante. Siempre catalogamos la cordura como el estado mental ideal, ¿no? Estar cuerdo es estar bien. En teoría sí. Pero el poema le añade el adjetivo enferma. ¿Cómo puede la cordura ser una enfermedad? Pues si aceptamos la premisa de que la realidad fundamental es un abismo de sufrimiento sin sentido, entonces ver la realidad con claridad meridiana, o sea, estar cuerdo, es patológico. Claro, te vuelve loco de verdad. La locura, las ficciones sociales o la religión serían los mecanismos saludables para sobrevivir. La cordura absoluta en un universo nihilista enferma la mente, y al parecer también enferma a la mente divina. Y es desde ese estado tan lamentable desde donde este Dios nos hace una oferta. Un creador roto ofrece la eternidad como consuelo. Menudo consuelo. Ya te digo, en casi cualquier religión la eternidad es la recompensa final, escapar de la mortalidad para vivir en paz para siempre. Pero al leerlo aquí, no se siente como un regalo. Se siente como una condena. Exactamente. Es como si hay un terremoto que destruye tu ciudad y viene el responsable de seguridad, se acerca a las ruinas y a modo de disculpa te regaló un reloj que no funciona. Uf. Un objeto inútil que solo te recuerda el tiempo infinito que vas a pasar entre los escombros. Si la cordura enferma al ver la verdad, ¿para qué querría alguien la eternidad? Hay que matizar un poco esa analogía de las ruinas, fíjate. Porque el poema va un paso más allá. No es solo dar un objeto inútil, es imponer la incapacidad de que la tragedia termine. Ah, claro, no puedes ni morir. Exacto. La promesa de la eternidad aquí es la imposibilidad del descanso. Extender el tiempo infinitamente dentro de una sinfonía maldita anula cualquier esperanza de alivio. Convierte la promesa teológica en un castigo. Eso es. Y al hacer eso, el autor prepara el terreno para la revelación final, donde ya no queda nada de espacio para la esperanza. Y ese descenso final es brutal. Literalmente, el texto nos empuja hacia las profundidades. Los versos finales dicen: descendemos, como entes, almas apagadas, ancladas al bullicio mortal, en este mar turbio, bajo soledades necrosadas, trémulo estupor, la vida es la muerte enmascarada. Es una sentencia. Sí, al principio hablábamos de cobardes y culpables, que son categorías morales humanas, pero al final el ser humano ha sido despojado de su identidad. Solo somos entes. Esto plantea una pregunta importante sobre el vocabulario que usa. Un ente es aquello que tiene ser pero sin atributos emocionales. ¿Un cascarón? Exacto. Al llamarlos almas apagadas, confirma que la energía original, esa inocencia que se digería al principio, se ha consumido del todo. Solo queda el cascarón. Y estar anclados al bullicio mortal es desolador. Porque un ancla te inmoviliza, pero el bullicio implica un ruido frenético. Es la paradoja de la sociedad moderna. Hay un movimiento constante, un estrés perpetuo, pero nadie avanza hacia ninguna parte. Es estatismo disfrazado de actividad. Y todo en un mar turbio, bajo soledades necrosadas. Oye, la elección de necrosis remite a la muerte del tejido estando el organismo vivo. La sociedad no está triste, está putrefacta. Sí, pudriéndose en vida. Lo que nos lanza la tesis fundamental, la frase del título: la vida es la muerte enmascarada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta es la demolición total. La civilización opera creyendo que vida y muerte son opuestos, la luz y la oscuridad. El eterno combate. Eso es. Pero el poema borra la frontera. La vida no es el opuesto de la muerte, es simplemente su instrumento, su disfraz temporal. Volviendo a la imagen del baile de disfraces del principio, si la vida es la muerte enmascarada, nadie en la sala está vivo. Son la muerte jugando a relacionarse, a tener trabajos y a digerir inocencia. Exacto. Pero me cuestiono dos palabras que aparecen justo antes: trémulo, estupor. El estupor es insensibilidad, casi inconsciencia, pero es trémulo, implica un temblor. ¿Esto es terror físico por la farsa cósmica o es anestesia para soportarla? Desde el prisma del autor, ambas operan a la vez, creando una disonancia tremenda. El estupor es imprescindible, es el escudo mental. Claro, sin eso te vuelvas loco. Exacto.
Sin esa anestesia ante la espesura de la verdad, acabaríamos tan rotos y enfermos de cordura como el Creador. Necesitan el estupor para funcionar en el mundo de papel. Pero entonces, ¿por qué tiembla? Porque en el fondo, a nivel subconsciente, el animal humano sabe que el papel es inflamable. El temblor es el residuo del terror reprimido. O sea, por muy anestesiado que estés, notas la ceniza caliente. Claro, percibes el eco fatigado. El trémulo estupor es la tensión de llevar una máscara, sabiendo que debajo no hay un rostro. Un paisaje filosófico verdaderamente implacable, ¿eh? Para recapitular este viaje, para quienes nos escuchan, hemos visto cómo la inocencia se metaboliza para alimentar una ilusión social. Hemos levantado la vista y visto un sol sangrando hacia un universo que solo devuelve un eco sordo. Hemos contemplado el derrumbe de la esperanza a través de un creador marchito, cuya eternidad es la peor condena. Y hemos acompañado a la humanidad hasta convertirse en entes en un bullicio estéril, chocando con que la existencia es una farsa. Una farsa de la parca. Llegados aquí, uno se pregunta para qué sirve leer algo tan oscuro. Es muy fácil querer apartar la mirada y volver al confort de nuestro mundo de papel, la verdad. Ya, pero el valor de analizar este pesimismo no es deprimirse, es usar su crudeza como un bisturí intelectual. Para rasparle barniz. Es exacto. Es un antídoto contra la complacencia. Entender que nuestras estructuras podrían ser tan frágiles en un universo apático, paradójicamente te da lucidez sobre en qué inviertes tu tiempo. Es despertar del trémulo estupor. Si asumes que el ruido social es un bullicio mortal, entonces los momentos de conexión real, el arte o la compasión adquieren un valor incalculable. Se vuelve un acto de rebelión consciente. Sostener el papel sabiendo que es papel por pura voluntad de aportar significado al vacío. Y para cerrar, nos queda una última reflexión flotando en la densidad de este texto. Hemos aceptado entrar al salón y ver que la vida es solo la muerte enmascarada. Pero la gran pregunta para nuestros oyentes es ¿qué ocurre en el instante exacto en que esa máscara finalmente cae? Cuando el disfraz se desmorona, ¿termina por fin el fatigado eco dándonos el alivio de la nada? ¿O es justo ahí cuando la verdadera insoportable eternidad de ese triador roto realmente comienza?